Fernando, Bienvenido. ¿qué tal? Me alegro mucho de verte. ¿Cuánto tiempo? Gracias por venir a Campillo. Nada, por favor, ha sido un placer encontrarme contigo. Aquí estamos en Villalba de los Barros, en la parcela Campillo, que es donde te he traído para contarte un poco dónde surge este proyecto y a dónde vamos. Muchísimas gracias por traerme aquí. Además, tenía muchísimas ganas de visitar Villalba y sobre todo las viñas, porque al fin y al cabo lo importante nace aquí. Efectivamente. Y nada, y qué mejor que contigo. Todo pasa aquí. Lo que hacemos en la bodega es simplemente conducirlo. Pues nada, me gustaría empezar para que la gente que nos conozca pues os ponga un poquito en el mapa. Pues, ¿quién eres tú? Vale. Bueno, pues yo soy Fernando, soy el fundador, propietario, no sé cómo definirme, de la bodega Castuvo Wines. Como mi acento me delata, yo no soy de Villalba de los Barros, soy de Madrid. Y también, como tú sabes, y algunos también, yo no vengo del mundo del vino, yo soy médico, oncólogo, trabajo en investigación biomédica, pero bueno, el vino es mi pasión y entonces nada, aquí estamos hablando de una parte importante de mi vida, de la que espero que en los próximos años vaya creciendo como un pequeño hijo, más de los que uno tiene con mucho cariño. Bueno, al fin y al cabo yo creo, desde mi humilde punto de vista, que tu vida ha estado siempre alejada del mundo del vino, pero al ser científico y buscar siempre la investigación, y creo que venir a Villalba de los Barros, a Extremadura, y hacer este proyecto ha sido algo súper revolucionario en nuestra tierra. Bueno, eso el tiempo lo dirá y lo juzgarán las personas como tú, que saben mucho de vinos. Yo parto de ser un amante del vino, eso por descontado, de una familia que no tiene un especial interés, pero como cualquier otra familia española, consumidora de vino. Y luego, durante mis años de carrera, tuve la suerte de vivir cerca de una tienda que abrió a principios de los años 2000, 2003, en mi barrio, que es la Enoteca Barolo, donde, gracias a que tienen 2000 referencias de vino de todo el mundo, pude adentrarme en el apasionante mundo del vino. Y empecé, pues como empiezan muchas personas aficionadas, a beber, a catar, a descubrir. Y no fue hasta años después que, al conocer a la que hoy es mi mujer, mi novia, que es natural de Villalba de los Barros, es de aquí, me empecé a interesar un poco más por lo que ocurría aquí en Extremadura y los vinos de Extremadura. Y bueno, pues ahí es donde surge todo y empieza el proyecto. Yo, Fernando, me siento muy identificado contigo, ya que también he estado bastante tiempo fuera, y el volver a Extremadura, reencontrarme con mi tierra, con mi pasado, e intentar conectar y hacer que la gente entendiese un poco más la cultura del vino y hacerlo un poquito más accesible a todo el mundo, para mí eso ha sido muy importante. Y a raíz de ahí, la primera vez que gané el campeonato de Extremadura en Vinovilac en 2022, pues de casualidad me encontré con vosotros. Y justamente desde el primer vino que probé, dije, aquí hay algo diferente. Digo, aquí hay algo que sacarle chicha, y me alegró un montón que fuese en Tierra de Barros y en Villalba de los Barros. Y estar aquí hoy contigo, pues es un lujo total. Bueno, ya te digo que el lujo es nuestro porque, bueno, contar con una persona como tú en Extremadura también, con esa visión innovadora de educar, de hacer la cultura del vino accesible a la gente, creo que es muy importante porque, como te decía yo, no vengo del mundo del vino y solo fue cuando en el año 2013, visitando a los que hoy son mis suegros, nos pusimos a hablar de las parcelas y escuché que querían arrancar una viña, me empecé a interesar un poco más por lo que se estaba haciendo aquí en Extremadura y para mí lo importante en aquel momento, más que el vino estuviese correcto, era que se pudiese identificar el origen del vino y que pudiese una persona que lo bebiera decir, esto es un vino de Extremadura, esto es un vino hecho en Tierra de Barros. Y no encontré ese denominador que a mí me pudiera identificar un vino del mismo modo que yo podía identificar un vino de otras regiones del mundo, sin hablar de ninguna en concreto, pero no podía hacerlo. Y ahí es cuando empieza, en el año 2013, mi interés por hacer algo y crear algo de cero. Y es cuando empezamos a probar con las uvas que en aquel momento yo disponía de mis suegros, una de las cuales es la que estás viendo tú aquí, que es la Pardina. La Pardina, la Morisca, en aquel momento teníamos Tempranillo, pero bueno, variedades que estaban aquí plantadas. Durante 7 años nosotros estuvimos haciendo pruebas, yo personalmente estoy haciendo pruebas, y no fue hasta el año 2017 cuando me di cuenta de que
no solo había un potencial de hacer algo identificable, sino que eso tenía potencial de alcanzar un marco no solo nacional, sino internacional. O sea, que estuviste todo ese tiempo experimentando, tú en tu garaje. Efectivamente, yo en mi garaje con tinajas de barro, barro de Torrejoncillo, de la provincia de Cáceres, un barro muy especial, con barricas de madera usada, con depósitos de acero inoxidable, y estuve experimentando y haciendo distintos vinos. Hacía vinos naranjas, hacía vinos blancos, hacía vinos rosados, hacía vinos tintos, y de ese estudio, de ese aprendizaje, pues me fui dando cuenta pues, que esta zona era propensa a hacer un tipo de vinos que yo no encontraba entre los vinos que más se hacían en Extremadura. Y también fui descubriendo pues, que había otras variedades que aquí no se cultivaban mucho, que tenían un gran interés enológico, como pueden ser las variedades portuguesas de Trincadeira y Arinto, con las cuales ahora nosotros contamos en nuestras tierras. Y así es como en el año 2019 contacté con... Bueno, en el 17 contacté con un enólogo francés, se llama Dominique Roujoux, que tiene una empresa, se llama Terroir en Botella, que se dedica a hacer asesoría a vinícola, y él me habló de un enólogo extremeño que me podía ayudar a dar el siguiente paso, porque hasta ese momento era yo el que hacía el vino en un garaje con mis conocimientos de haber leído, estudiado, visitado, hablado, pero era solo yo, y eran productos interesantes, pero que quizás para alcanzar el siguiente nivel de comercialización podían tener un menor interés. Y es ahí cuando en el 19 contacto finalmente con José María Moreno, al que luego podremos conocer y hablar con él, y vi que él estaba en sintonía conmigo. Tenía la misma idea de que en Extremadura había un potencial oculto, había algo que había que mostrar al mundo, sin ningún tipo de ínfulas distintas. O sea, no queríamos ser mejor o peor que nadie, simplemente queríamos y queremos transmitir la identidad de los vinos que nacen en esta zona, que es una zona cálida, seca, dura, en la cual hay una manera de cultivar, hay una manera de preparar, pero hay unas variedades que, gracias a que están aclimatadas, pueden transmitir una identidad única a los vinos. Y ahí es cuando empezamos en el año 2020 a hacer nuestros primeros vinos comerciales. Hicimos una prueba que gustó. El año 2021, que es cuando nos conocimos, ya hicimos una cantidad mayor, y en el año 2022, ya en unas instalaciones mucho más grandes, pues empezamos ya a hacer más cantidad de vino, que es el que vamos a sacar al mercado, bueno, ya está en el mercado, con el cual pues ya estamos marcando el perfil de vinos que nosotros queremos, que son perfiles de vinos con variedades autóctonas, locales, y nosotros incluimos la zona del Alentejo pegada a la provincia de Badajoz, porque creemos que el clima, los suelos, la altitud lo hacen muy similares a nosotros, y variedades que puedan, con la manera de elaborarlas, mínima intervención, cultivos sostenibles, orgánicos y depósitos de distintos materiales, poder expresar al máximo la tipicidad de las uvas y los suelos de Tierra de Barros. Hoy en día, en el mundo de la sommellería, en el mundo del vino, ¿no? Está muy de moda hablar de suelos, hablar de altitud, hablar de latitud, de exposición solar. Sí. Tú aquí, Fernando, en donde estamos, ¿cómo te guías o cómo te riges para calificar un tipo de suelo o qué tipo de variedad tienes en cada tipo de suelo? Bueno, nosotros, aparte de contar con un enólogo, tenemos un asesor vitícola, es un ingeniero agrónomo que yo conocí a través de personas como Julián Palacios y Gonzaga Santiesteban. Se llama Emilio Peiro. Fuimos uno de sus primeros clientes particulares porque él trabajaba antes en otra empresa. Bueno, él vino aquí y de las primeras cosas que hicimos fue una calicata para ver los horizontes de los suelos, hacer un análisis de suelos y poder analizar no solo la composición, el pH, sino también en qué profundidad se encontraban las rocas, qué tipo de rocas teníamos. Esos análisis los hemos hecho en las distintas parcelas que tenemos, y gracias a esos análisis hemos podido identificar carencias y corregirlas, o planificar nuevas plantas y con qué tipo de patrones hacerlos, planificar la futura composición y estructura de la conducción de las viñas que tengamos, de modo que nosotros en alguna parcela de una hectárea que tenemos, la formación de las plantas va a ser distinto en función de la zona de la parcela. ¿Por qué? Pues porque no es la misma una zona que a lo mejor tiene más vigor
que otra zona que tiene menos vigor. Lo que sí creemos es que debemos apostar por el sistema de vaso, porque la exposición solar es muy alta. Gracias a los vasos conseguimos proteger muy bien los racimos interiores. Vamos a intentar hacer unos vasos más altos, porque es cierto que con el calor que encontramos en este suelo, que en los días de más calor puede llegar a 45, 46, 47 grados de temperatura del suelo, levantarlos nos va a permitir airear bien la planta y que los racimos no estén tan caldeados por abajo. Y entonces estamos trabajando constantemente con el ingeniero en buscar la manera de ir mejorando la manera de trabajar tanto el suelo como la planta. De las cosas que hemos ido introduciendo es, por supuesto, entrar en agricultura ecológica. Vamos a empezar también a hacer agricultura regenerativa, preparando nuestros propios preparados a partir de las hojas que las vides sueltan al suelo y recogidas, buscar ese tipo de levaduras, bacterias que están aquí para proteger y nutrir nuestro propio viñedo. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las podas en seco, las podas en verde, el control del vigor de la planta en los momentos importantes de la elaboración. Todo eso porque el misterio de un buen vino no está en la bodega. El misterio de hacer un buen vino está en la planta, está en la vid y está en la uva. Si nosotros no conseguimos que la uva tenga la calidad que nosotros queremos, el vino que nosotros hacemos nunca va a alcanzar el nivel que nosotros esperamos. Totalmente, y además Extremadura también es esto. También eres tú, una nueva generación de pequeños curiosos, por así decirlo, que indagan y se adentran en realmente pues, descubrir la tierra de Extremadura y hacer vinos diferentes, únicos y súper especiales. Creo que es lo que estoy haciendo. Además, apostar también por variedades autóctonas y no irnos a variedades internacionales, que es una de las mayores plantaciones que tenemos aquí, de Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, y realmente adentrarnos en lo que son, qué se cultiva aquí siempre, qué se cultiva y cómo poder a lo mejor hacer coupage de diferentes uvas para dar un vino realmente que sea propio de nuestra comarca. Eso es algo maravilloso. Efectivamente, de hecho, en parte de mi estudio sobre las variedades extremeñas, coincidí en una ocasión en una cata de la Enoteca Barolo con Juancho Asenjo, que tú le conocerás muy bien, y hablándole de mi proyecto, él me invitó a que me hiciera de un libro de viticultura y enología de los años 40 que hizo Marcilla, para poder indagar cuáles eran las variedades extremeñas. Curiosamente es un libro en el que en la parte de viticultura dedica un capítulo a todas las regiones vinícolas de España y habla de las distintas variedades y su carácter y su potencial enológico. Y me llamó mucho la atención que la parte dedicada a Extremadura era muy pequeña, porque hablaba de que llevaba poco tiempo elaborando viños, que eran vinos generalmente para nutrir a otras regiones, que eran vinos de pasto, y las variedades que allí aparecían me sorprendieron porque existían algunas que yo no había escuchado nunca. Había una tal negra almendralejo, que no sé qué es, pero sí que aparecían y ya aparecían referenciadas las Jaén, aparecían referenciadas las Cayetana, aparecía la Pardina, aparecían las Garnachas. Es decir, esto es una zona en la que históricamente ha habido viña, pero no conocemos realmente, o por lo menos yo no he conseguido descubrir, qué variedades eran las más plantadas. Sí que creo que el estudio nos ha demostrado que esta zona es sobre todo de variedades blancas, y las variedades tintas que existen pues, han sido siempre las variedades más típicas de España, las garnachas en general, ¿no? Lo que ocurre es que, como te decía, en nuestro estudio también, y esto también me lo dijo Juancho Asenjo, entre otras personas, me dijo, cruza la frontera y ve a Portugal. Porque Portugal, como tú sabes, es posiblemente una de las regiones vitícolas que preserva una de la mayor diversidad de uvas y de castas que existen en el mundo. Y simplemente te vas a 50 kilómetros al oeste y te encuentras con variedades que aquí no se han plantado nunca, o no estaban permitidas plantar hasta hace muy poco, hasta el año 2019. Es algo muy inteligente, porque sí que es cierto que ha habido siempre un pequeño tema tabú con irnos a Portugal a por variedades, cuando realmente no eran extremeñas, pero bueno, si hablamos de historia, Alentejo y Extremadura ha estado siempre conectado y lo sigue estando. Claro. Entonces, es que yo no veo una barrera, o sea, aquí no hay una barrera natural que digas, no, hay de repente una montaña o un río enorme o un mar que te marque una diferencia muy importante. Habrá diferencias de suelos, pero el Alentejo dentro de sí mismo es muy distinto. La zona de Borba, de la zona del sur, es muy distinta. Bueno, nosotros creemos que tenemos un parecido en altitud,
410, 420 metros de altitud, pluviometría. Aquí estamos hablando de una media de 400 milímetros al año, aunque es verdad que, por ejemplo, este año está muy por debajo, estamos cerca de 280 o 290 milímetros. Hay zonas del Alentejo que tienen incluso menos, 170, 180 en lo que va de este año. Es decir, estamos en ese rango muy parecido a ellos y tienen variedades que aportan cosas que algunas de las variedades de aquí no tienen. Entre ellas, la más importante para mí, la acidez. Y en cuanto a acidez, en Portugal tenemos variedades como la Trincadeira, como la Arinto, Antaogas, que aportan mucha acidez de manera natural. Teniendo maduraciones fenólicas importantes, o sea, bien terminadas, consiguen tener. Entonces, ¿por qué no traerlas? ¿Por qué no plantarlas? Y eso es lo que hemos hecho. Y las tenemos ya en nuestras viñas, creciendo, desarrollándose, para en un futuro cercano ir aportando lo que nosotros queremos a los vinos. Ya tenemos un aporte de uva que traemos y siguiendo los criterios de calidad que nosotros exigimos a las uvas que utilizamos, y siempre, como te he dicho, con el máximo control de calidad y cuidado. Nosotros todas nuestras uvas las vendimos a mano en cajas de 20 kilos, luego las transportamos a la bodega en la temperatura más fresca que podemos, incluso en ocasiones en camiones frigoríficos. Las procesamos a manos con selecciones de racimos. Hay racimos a los que le quitamos granos que a lo mejor no nos interesan. Nuestros prensados son muy suaves porque tenemos maquinaria pues, no muy grande, entonces son prensados que sacan lo mejor del vino. Y luego hacemos siempre fermentaciones espontáneas con levaduras indígenas. ¿Que eso cada año nos puede dar un vino distinto? Es que eso es lo bonito también. Total. Tener un estilo, pero que ese estilo se pueda ir modificando con el tiempo. Fernando, me gustaría pues estar todo el día en la viña contigo, porque la verdad es que estoy aprendiendo un montón. Siempre se aprende, y más de una persona tan apasionada como tú, pero me encantaría probar los vinos. Claro, por supuesto. Te enseñaré primero una planta para que veas lo que hay en la botella, de dónde viene. Por favor. Y luego nos vamos a conocer a José María la bodega y hablamos con él. Genial, estupendo. Los vinos, ¿vale? Estupendo. Bueno, gracias por venir aquí y ahora vamos a ver las plantas. Vamos allá. José María, me alegra un montón de volver a verte. Me alegra verte de nuevo. Gracias. Acabamos de llegar de las viñas con Fernando, que nos está explicando un poquito el proyecto. Muy bien. Y ahora pues teníamos muchas ganas de conversar contigo y que nos explicase un poquito dónde estábamos. Bueno, pues mira, estamos ya puedes verlo, está nuestra sala de barrica y tinaja, que quizás no es tan habitual en la zona, pero bueno, me parecía algo interesante venirte a enseñarte un poco o volverte a enseñar un poco esta sala. Vamos a catar, bueno, la idea es un poco catar un vino de los que hacemos en tinaja. Es nuestro vino más tradicional, quizá la elaboración también más tradicional. Se llama Finca Lumbrarillo, es la finca donde tenemos la
nuestra variedad morisca. Ya podéis ver, vamos a catar la añada nueva, ¿vale? La añada 2022. Lo elaboramos con la variedad morisca. Te hablo de que es la elaboración más tradicional porque lo elaboramos en tinaja, como podéis ver en nuestra tinaja de 1000 litros de Torrejoncillo. Bueno, elaboramos de una forma muy mínima intervención, hacemos un prensado directo de la uva. Queremos hacer algo lo más artesanal posible. Entonces fermenta, toda su fermentación y crianza se hace en la tinaja y bueno, mira, tiene una pequeña proporción como novedad en esta añada 2022, tiene un pequeño porcentaje, un 5% de arinto, que seguro que te ha hablado Fernando en las viñas de esto, y la verdad que le da un perfil. Bueno, puedes catarlo si quieres. El color, como ves, no es, o sea, es un color, es muy limpio, ¿no? Pero bueno, tiene un color un poquito, un amarillo un poquito más subido. Sí que tenía que, bueno, ya te lo comenté, ¿no? Que es una variedad rosada, no es una variedad blanca al uso, es una variedad que está un poco en desuso en la zona, pero que nos parecía algo, desde las primeras añadas que lo elaborábamos, bueno, parecía que teníamos que darle, bueno, su importancia a la variedad, ¿no? Entonces, como te decía, elaboramos en tinaja, crianza sobre lía durante 5 o 6 meses y bueno, está casi recién embotellado, o sea que... A mí realmente me parece una muy buena incorporación de la variedad porque da esa estructura, ese volumen al vino que realmente hace que sea muy especial, o sea, es maravilloso. Luego en boca, pues el nariz es un vino que se nota que va a tener estructura. En la boca, el arinto nos proporciona muy buena acidez. La morisca es una variedad que tiene mucho cuerpo, o sea, hacemos un blanco con estructura, que nos parece algo muy interesante para los blancos de la zona. Y bueno, realmente estamos muy contentos porque es también nuestro primer año ya en las nuevas instalaciones y la verdad es que el resultado de los vinos yo creo que merece la pena. Es asombroso. Además, esta última añada me parece espectacular, porque ese aporte de las dos variedades hacen que sea un vino muy completo, muy redondo, ya justamente hay incluso que se acaba de embotellar. Esa parte de la tinaja le da esas notas un poquito más minerales, un poquito más salinas, que le hacen que sea realmente lleno en boca, o sea, sí, es brutal. Sí. No he probado un blanco así en Extremadura. Bueno, es algo, realmente queremos darle ese punto de una elaboración un poco más cuidada. Son variedades tradicionales, variedades autóctonas, que en este caso de la morisca parece que empieza a dejar de utilizarse, pero creemos que la variedad, con ese punto de arinto, de esa variedad portuguesa que estamos muy cerca de Portugal y realmente pues creo que nos aporta mucho, nos da un gran valor al vino y a nuestro proyecto y bueno, la verdad que estamos muy contentos y creo que va a tener muy buena aceptación y creo que en Quinto Cecilio puede... Lo está teniendo, además somos fanáticos de vuestros vinos y la gente cada vez... ya no me pide un vino extremeño, sino que en Quinto Cecilio la gente quiere arrebujado, finca en hombrerillo, trasconejado, y esa es la esencia que le queremos dar a vuestros vinos dentro de nuestro restaurante. Muy bien. Esa parte esencial y especial que lo haga diferente. ¿No crees, José María, que en Extremadura tenemos un grandísimo potencial y estamos todavía ahora empezando a explotarlo? Sí, bueno, creo que está claro que hay una serie de variedades muy interesantes a nivel local, que son todavía muy explotables, muchas elaboraciones. Ya sabes que nosotros, aparte de esto, la crianza en tinaja, la utilización de barricas con mayor tamaño, hay una serie de prácticas que quizás no son tan habituales, pero creo que si nos lo creemos y apostamos por nuestras variedades y con ese pequeño, introducción un poco de variedades casi locales, que serían variedades alentejanas, creo que se puede dar un gran salto y por supuesto ser más conocido fuera de nuestro territorio, ¿no? Creo que es algo que está por hacer y que bueno, que estamos empezando
nuevas generaciones a apostar por Extremadura y creo que puede ser algo muy, bueno, puede ser algo muy enriquecedor para la región. Yo, como joven extremeño, apuesto por mi tierra, 100%, y apuesto también por vuestros vinos, así que por Gastó Wine. Salud.